Hola mis amados hermanos en Cristo, amigo suscriptor, usted que nos ve por primera vez detrás de esta pantalla, Dios le continúe bendiciendo. Quédese con nosotros para que sea instruido en la palabra del Señor, para que sea Dios ministrando en nuestros corazones y sea hablándonos por su palabra. Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahora quiero que lea conmigo también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero que ore conmigo en esta hora para que sea Dios hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de su palabra. Amado Dios, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das para estar compartiendo este corto mensaje del Evangelio. Gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos instruye. Señor, te damos la gloria porque tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies y guía nuestro camino. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y a este corto mensaje le quiero poner como título: 3 principios para la oración. Y en el versículo 5 nos enseña la palabra del Señor. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces podríamos decir en primera instancia que el primer principio de la oración es que Dios quiere que hagamos una oración sincera, de corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón, Él sabe nuestros más íntimos pensamientos, de manera que no podemos pretender llegar a Dios con oraciones fabricadas. No, Dios quiere que seamos espontáneos al hablar, que le digamos a Dios lo que hay en nuestro corazón en ese momento, porque Él sabe. Nuestras palabras aún ni siquiera las hemos pronunciado, dice la Biblia, Él ya las conoce todas, Él sabe lo que vamos a decir. Recuerda que Dios todo lo sabe. Entonces, qué interesante es que la palabra que nos dice que cuando nosotros vayamos a la oración no seamos como los hipócritas, que parece que en aquel entonces ellos acostumbraban, según lo que dice el versículo 5, a salir y pararse en las esquinas de las calles y empezaban a hacer largas oraciones para que todo el mundo los viera. Y entonces lo que buscaban sencillamente era que todo el mundo los alabara y dijeran: uy, cómo oran de hermoso, uy, cómo ora de largo, uy, cuánto tiempo pasa delante del Señor orando. Y la Biblia nos enseña que no seamos como ellos, sino que vayamos en el siguiente versículo 6 dice la palabra del Señor que el segundo principio es: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, que tu oración sea en privado. No necesitamos hacer alarde de nada porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que estamos haciendo, Él conoce nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar. No le podemos ocultar nada al Señor porque el Dios nos conoce, Él sabe quiénes somos. Entonces, cuando oremos, dice la Escritura, hagámoslo en privado, vayamos a nuestro lugar secreto, a ese lugar que más te gusta estar. No sé, tal vez es el baño, tal vez es la cocina, tal vez es un cuarto estudio que tienes, tu propia habitación. No sé, es el lugar que escogiste para estar delante de Dios.
ahí, dice la palabra de Dios, entra en ese lugar secreto y ora a tu Padre que es el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es interesante porque la Biblia nos enseña en el libro de Juan capítulo 11 que Jesús, cuando fue a la tumba de Lázaro, en ese momento precisamente dice que él levantó sus manos al cielo y le dijo: Padre, gracias por haberme oído, pero lo dije para que los que me están escuchando sepan que tú me enviaste. Y en ese preciso momento el Señor dice que simplemente dio la orden a Lázaro: Lázaro, ven, sal fuera. Y el milagro sucedió. Eso indica que el Señor había pasado tiempo en la presencia de Dios, en ese lugar secreto, orando al Señor para que Dios se glorificara y resucitara a Lázaro de los muertos. De manera que cuando Jesús simplemente oró frente a la tumba de Lázaro, ya él había ganado la victoria antes en el lugar secreto con Dios. Nos damos cuenta que la oración debe ser en secreto, qué importante. Y en el versículo 7 dice, y en el versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La Biblia es clara en decir que nosotros debemos orar a Dios, no rezar. Y lo que dice la Escritura es que precisamente cuando oremos no utilicemos vanas repeticiones, o sea, no estemos repitiendo, porque rezar es eso, repetir. Entonces, venimos de una iglesia tradicional que nos enseñó a rezar, no a orar, no a hablar con Dios. Y cuando uno habla con Dios, se requiere que yo hable, pero que también Dios hable para que sea un diálogo, porque de lo contrario es un monólogo donde simplemente nos acostumbramos, según la iglesia tradicional, a pedirle: pídele a Diosito, pídale, pero nunca dimos gracias. Generalmente recomiendo que cuando vayamos delante de Dios ni siquiera le pidas nada, no le pidas. Simplemente entra en ese tiempo de oración con Dios y dígale: Señor, yo te alabo porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios sublime, un Dios sin igual. Eres incomparable, no hay nadie que se pueda asemejar a ti. Tú eres el único Dios verdadero que merece toda la exaltación y la gloria y la honra, la alabanza por quien eres, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces empezamos a adorar a Dios y la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no tendremos que preocuparnos por las cosas materiales, porque mira que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Démonos cuenta que Dios conoce nuestro corazón y Él sabe qué necesidad tienes. Así que no necesitas estar pidiendo todo el tiempo. Solamente si lo pides, pídelo una sola vez. Como dice Filipenses 4:6, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Solamente le pides una vez y demás solamente das gracias, Señor. Gracias por la respuesta. Y vas a esperar en el Señor y vas a confiar en el Señor y vas a decir como el salmista: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando tú confías en el Señor, simplemente vas delante de Dios y derramas tu corazón y esperas en Dios, y la respuesta viene porque estás pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, qué importantes son esos tres principios de la oración. Y parece que los discípulos tenían problemas al orar. Por eso dice que uno de sus discípulos se le acercó y le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y es importante que entendamos que a nosotros no nos enseñaron a orar, nos enseñaron a rezar, pero la Biblia dice que no recemos, que no utilicemos vanas repeticiones, que porque piensan que porque las repiten una vez y tras vez y tras vez, Dios les va a oír más. No, Dios simplemente quiere que usted, cuando vaya delante de Dios, hable como cuando usted habla con su esposa, con su esposo, cuando habla con un amigo, con una persona. Nunca uno comienza a repetir una cosa, o como si yo le dijera a mi esposa: tú eres muy linda y te quiero mucho, tú eres muy linda y te quiero mucho, tú eres muy linda y te quiero mucho. Ahora, mi esposa me diría: no sé, que te pasa algo, no sé, no estás normal, eso no es coherente, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Entonces, no sé, ¿qué nos hace pensar que Dios se tenga que aguantar que nosotros vayamos como con una metralleta, y soltamos toda esa retahila de palabras, pero finalmente no estamos diciendo nada? Porque es rezar lo que estamos haciendo. Dios quiere que cuando usted hable con Dios, des tiempo para que Dios hable también a su vida. Y Dios nos habla por su palabra. Entonces vas a callar por un tiempo, vas a leer la palabra y seguramente Dios te va a hablar por la palabra. O seguramente apenas salga de tu casa o tenga la oportunidad de compartir con alguien, Dios va a dar una palabra a través de esa persona, porque Dios utiliza instrumentos, vasos útiles, vasos transparentes para llevar su gloria a otras personas. Y en el versículo 9 en adelante el Señor les enseña a orar y les dice:
Ustedes deben orar de esta manera. Él les da un modelo. Él no les dijo que rezaran el Padre Nuestro. Les dijo, este es un modelo para que ustedes lo tengan. Y la primera palabra que el Señor les dice en ese versículo es, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Note que el Señor nos enseña a decirle a Dios, Padre. ¡Qué bendición! Y la Biblia nos enseña que solamente aquellos que han recibido a Cristo en su corazón tienen el derecho de llamar a Dios Padre. Entonces, vamos a decirle a Dios Padre que estás en los cielos. Él está por encima de todas las cosas. Y siempre que utilicemos esta porción de la Escritura, vamos a mirar que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar bíblicamente. Y la Biblia nos dice que Él quiere establecer su gobierno en nuestros corazones. Y le vamos a pedir que Él gobierne en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra ciudad, en nuestro país. Le vamos a pedir que venga su reino a nuestro corazón primeramente. También le vamos a decir que perdone nuestros pecados. Y qué interesante es que la Biblia nos dice que Dios nos exige perdón en nuestros corazones. En el versículo 14 y 15 de esta misma porción de la Escritura dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso quiere decir que si usted y yo vamos delante de Dios a decirle, Señor, perdóname porque fallé, porque pequé, Dios te va a decir, ¿ya perdonaste a tu hermano? ¿Ya perdonaste a esa persona que te hizo daño? ¿A esa persona que habló mal de ti? Igual, si tú tienes algo contra una persona, estás en todo tu derecho de decirle, hermano, perdóname, me equivoqué, te pido que me perdones, porque sin darme cuenta o de manera voluntaria, pequé contra ti, te ofendí, perdóname. Porque la Biblia dice que si tú vas a orar delante de Dios y tú no has perdonado o no has pedido perdón por la ofensa que hiciste, Dios no te va a perdonar. Entonces la palabra de Dios es muy clara, así que tenemos que tener en cuenta que la palabra nos enseña que Dios es un Padre amoroso y Él nos da todas las cosas. Por eso el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Él sabe qué necesitas. Entonces cuando llegas a ese momento de la oración es cuando tú le vas a presentar todas tus peticiones, todos tus deseos, todas tus necesidades, y no solo las necesidades que tienes, sino las necesidades de tu familia, las necesidades de sus amigos, del país, porque tenemos que orar incluso por nuestros gobernantes, orar por aquellos que nos gobiernan para que vivamos quietos y reposadamente. Qué bonita es esta palabra, así que vamos a ponerla en práctica. Y para finalizar, quiero nuevamente recordar esos 3 principios de la oración. Primero, la oración debe ser sincera. No puede haber en nuestros corazones falsedad, porque Dios no puede ser burlado. Segundo, debemos hacer una oración en secreto, en privado, delante del Señor, y dice la Biblia que Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y 3, Dios quiere que su oración sea realmente una oración, no un rezo. Que todos los días se vuelva el mismo rezo. Señor, bendice a mi tía, a mi abuelita. Todos los días, Señor, bendice a mi tía, a mi abuelita. Señor, bendice a mi tía, a mi abuelita. Eso es un rezo. No, Dios quiere que su oración realmente no sean vanas repeticiones, sino una oración de verdad y una oración bíblica donde tú estés confesando la palabra de Dios en medio de esa oración, porque tú le vas a decir, Señor, sí, gracias, porque es tu palabra la que lo dice, que cuando nos acerquemos a ti, Señor, venimos a confesar lo que dice tu palabra. Yo quiero que oremos en este momento para guiarle cómo orar con el Padre Nuestro. Gracias, Señor, porque así como los discípulos vinieron a ti para pedirte que les enseñaras a orar, Señor, nosotros tenemos la necesidad también de aprender a venir delante de tu presencia en oración. Gracias te damos porque tú nos enseñaste a decirte, Padre, que estás en los cielos, tú estás por encima de todas las cosas, tú gobiernas sobre todo. Te pedimos en el nombre de Jesús que así como en el cielo, se haga tu voluntad aquí en la tierra. Que establezcas tu señorío, y tu voluntad es que prediquemos tu palabra, que ganemos a otros para Cristo, que enseñemos a otros la verdad del Evangelio. Te pedimos que venga tu reino a vivir en nuestros corazones, que establezcas tu gobierno en nosotros, en mí primeramente, luego en mi esposa, luego en mis hijos, en mi hogar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Oramos que tú suplas lo que está haciendo falta en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada persona que nos ve en este momento, que seas bendiciendo su hogar, su alacena, que tú suplas todo lo que falta en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú nos enseñas que debemos perdonar y pedir perdón, Señor, si hemos ofendido a alguien. Porque si no perdonamos, entonces tú no nos puedes perdonar. Te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, apreciado hermano, amigo que nos ves. Que el Señor te continúe bendiciendo.